Bueno, muchas gracias por esta invitación a Profonampe y a REDLAC. Bueno, como comentó Claudia, hay esta preocupación de cuáles son los resultados verdaderos que tienen nuestros proyectos, ¿no? O sea, generalmente lo medimos cuántos talleres hemos hecho, cuántas capacitaciones, ¿no? Cuántos equipos hemos comprado, pero sino muchas veces no se mide el resultado verdadero, el impacto que ha tenido estos proyectos, incluso las políticas, ¿no? Para preparar esta presentación, estuve revisando un documento muy interesante del International Initiative for Impact Evaluation, la iniciativa internacional para la evaluación de impacto, que hicieron un documento en 2016 referido a las evidencias que existen, ¿no?, en los diferentes países del mundo para el tema de conservación de bosques. Esta iniciativa hace ese mismo ejercicio para todos los diferentes sectores, pero en este caso precisamente hizo para el tema de bosques, ¿no? Entonces, uno de los grandes hallazgos es que existe poca evidencia de alta calidad sobre la efectividad de políticas, ¿no?, que tengan resultados en la conservación de bosques, ¿no? Muchas veces por lo general se mide la cobertura forestal, qué tanto impacto ha tenido la cobertura forestal, pero pocas veces se mide indicadores que requieren datos primarios, ¿no?, como por ejemplo qué impacto ha tenido sobre la biodiversidad, qué impacto ha tenido sobre el cambio de comportamiento de las poblaciones, en el conocimiento. Son temas que son más difíciles de medir, más caros, y también por eso es un poco más complicado, ¿no? Pero en todo caso, yo quería hacerles una presentación que tiene 3 partes. La primera quería comentarles sobre el marco de efectividad de desarrollo que tiene el BID, que es todo un proceso que ha diseñado el BID, porque el BID también ha tenido esos mismos problemas, ¿no? No estábamos seguros de qué tanto impacto tenían nuestros proyectos, qué tan costo efectivo eran, ¿no?, estas inversiones, qué tantos resultados producían los dólares invertidos, y por eso es que se ha desarrollado todo un sistema para aumentar las probabilidades de que se puedan generar resultados, ¿no? No necesariamente, digamos, obviamente no va a dar un 100% de resultado, pero sí ha mejorado mucho el desempeño de los proyectos, ¿no? También voy a hablar un poco de las evaluaciones de impacto, ¿no?, que son las evaluaciones para ver cuál es la atribución de un proyecto, cómo puedes atribuir a un proyecto un resultado o un impacto, ¿no?, que no necesariamente es muy claro. O sea, uno piensa que es clarísimo que hago esta intervención y después el impacto, por ende, se produce este impacto, ¿no?, pero posiblemente se produce por varias otras razones, ¿no?, y no necesariamente por el proyecto. Y finalmente voy a hacer unas reflexiones finales relacionadas a cambio climático, pero también al tema de conservación de la biodiversidad, ¿no?, que son como los 2 temas transversales que últimamente se están uniendo porque tienen en muchos casos objetivos comunes, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el marco de efectividad del desarrollo. En inglés es Development Effectiveness Framework, pero vamos a llamarle marco de efectividad, que es una herramienta que ha sido desarrollada por el BID, que fue aprobada en el 2008, ¿no?, por el directorio del banco, y es para asegurar resultados tangibles y positivos para todos los beneficiarios de los países socios del BID, ¿no? Y además, el objetivo es que se pueda mejorar el desempeño y también se pueda hacer una rendición de cuentas mucho más transparentes, ¿no?, de nuestras inversiones que se hacen en los países. Y bueno, y también la idea es aprender un aprendizaje continuo, ¿no?, qué es lo que ha funcionado mal, qué es lo que ha funcionado bien y cómo se puede aplicar a los proyectos futuros. Entonces se basa en 4 principios. El principio es de que sea la alineación o relevancia, de que esta operación responda a las prioridades del país, que responda a la estrategia institucional del BID y que también sea relevante, ¿no?, que sea
un tema en los cuales el BID tiene una, digamos, ventaja comparativa, ¿no? El otro es la efectividad, que precisamente es qué tan efectiva ha sido esa intervención, diseñar las intervenciones y los proyectos siempre basado en evidencias, ¿no? Es decir, ¿por qué hago esta actividad? Porque hay evidencias de que esto ha dado buenos resultados en otros lados, ¿no? Lo cual no siempre es perfecto porque cada lugar tiene su contexto específico, ¿no? Pero la idea es siempre estar basado en evidencias. Y también, por eso es que también entra en varios casos el tema de evaluación de efectividad, ¿no? Eficiencia, qué tan eficiente en términos económicos es la intervención. La idea es sacar el mayor valor por el dinero, ¿no? Poder que la inversión genere resultados a un costo más, digamos, efectivo, ¿no? Y finalmente, el riesgo y sostenibilidad, tomar en cuenta los diferentes riesgos que se presentan para implementar el proyecto y también asegurar de que haya mayor probabilidad de que este proyecto continúe una vez que acabe la intervención y continúe en el tiempo, ¿no? Creo que son temas que todos estamos familiarizados, pero la idea es sistematizarlo y tratar de incorporarlo dentro de todas las etapas del proyecto, ¿no? Entonces la idea es orientar el diseño de los proyectos y además proporcionar incentivos, que quiere decir que cambiar el comportamiento de los equipos que diseñan el proyecto, que estos equipos tomen en cuenta que el diseño pueda generar los resultados que se prometen, ¿no? Que asegurar de la mejor manera, ¿no? Digamos, aumentar la probabilidad de que esos resultados se puedan entregar, ¿no? Entonces, marco de efectividad del desarrollo cubre todas las etapas de la vida, del ciclo de vida del proyecto, el prediseño, el diseño, la ejecución misma, luego ya el cierre del proyecto, que ya viene la evaluación, y finalmente la post-evaluación, ¿no? Entonces, todo esto está enmarcado dentro del ciclo de la efectividad del desarrollo, ¿no? Donde cada uno de estos ciclos tiene una herramienta, desde el enfoque estratégico, el diseño, que tiene el DEM, la ejecución, que tiene el PMR, la evaluación, que tiene el PCR, y finalmente la etapa de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Entonces, a continuación les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos etapas, ¿no? Y estas herramientas en cada etapa. Entonces, empezando por el prediseño, tenemos la estrategia institucional. En el prediseño, todas las operaciones tienen que estar alineadas tanto a la estrategia institucional de todo el grupo BIT, ¿no? Que el grupo BIT tiene una estrategia institucional donde se identifica cuáles son los temas críticos, cuáles son las prioridades y dónde es que el BIT tiene mayor ventaja para apoyar a los gobiernos de los países. Y también el marco de resultados corporativos, que es donde ya se indican cuáles son las metas a las que queremos llegar, ¿no? De impacto. Entonces, esa es como una guía para que los proyectos puedan apuntar hacia esas metas más globales, ¿no? La estrategia institucional además se complementa con las estrategias o los programas de cada país. El BIT, cada vez que hay un cambio de gobierno, hace un programa conjuntamente con el país basado en un diagnóstico, en las evidencias y también en las prioridades que tiene el país, ¿no? Entonces, todo digamos, marco de estrategias orienta y mide y permite la medición y el monitoreo del progreso del proyecto. Luego pasamos a la etapa de diseño, ¿no? Ya cuando empezamos ya a diseñar el proyecto, entonces ahí ya entra la matriz de efectividad del desarrollo, el DEM, ¿no? Es famoso, que es famoso dentro del BIT, que es donde se hace una serie de buenas prácticas que deben cumplir los proyectos cuando se diseñan para que se pueda hacer un proyecto, digamos, que tenga mayor probabilidad de generar resultados, ¿no? Entonces, tiene es una matriz que tiene muchos indicadores, donde esta matriz se califica, ¿no? Se le da una calificación, que es calificado, digamos, de manera independiente al equipo del proyecto, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, las calificaciones tienen un aproximado de 70 indicadores, 70 ítems, que se les pone una puntuación, y al final la matriz y la sumatoria de esa puntuación tiene que sumar un monto mínimo, un número mínimo, para que pueda ser aprobado por el directorio del banco, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una parte donde se verifica que el diseño, el proyecto, se haga un diagnóstico adecuado del problema, que las intervenciones o las soluciones previstas estén basadas en evidencia, ¿no? Luego que haya una buena matriz de resultados, ¿no? Que sea una matriz coherente, que tenga una lógica vertical, que pueda, no se confunda, digamos, productos con impactos o productos con resultados, que por lo general muchas veces cometemos ese error. El otro es de que haya un análisis económico ex ante, que se mida el TIR, el BAN, los beneficios, que se puedan identificar qué beneficios produce. También se haga un análisis de sensibilidad y también se pueda ver cuáles son los supuestos, ¿no? Pues, que los supuestos sean razonables. Y finalmente también debe incluir un programa de evaluación y seguimiento donde se establezca, se especifique cuáles son los mecanismos de monitoreo, donde puede ser ya sea un monitoreo, digamos, midiendo el desempeño de la matriz de resultados, o bien haciendo una evaluación de impacto, ¿no? Que eso les voy a explicar un poco más adelante en qué consiste esa evaluación. Luego viene la etapa de ejecución de proyectos, ¿no? Donde se hace un informe de seguimiento semestral cada 2 veces al año, que es el PMR, seguimiento de progreso, seguimiento de progreso, donde se advierten los problemas potenciales. Entonces ahí se va midiendo cómo van tanto en el plazo como también en el cumplimiento de los indicadores de producto y de resultado, ¿no? Bueno, eso creo que ya ustedes lo conocen bastante bien. Perdón, y también se hace una calificación, ¿no? del desempeño del proyecto. Pueden haber proyectos en alerta, pueden haber proyectos que están cumpliendo y otros que están, digamos, de manera satisfactoria, ¿no? Entonces ahí se va midiendo todo el desempeño. Y luego la evaluación, que ya es cuando termina el proyecto, y ahí se hace el informe de terminación del proyecto, que es el PCR, Project Completion Report, por sus siglas en inglés, y donde se registra el logro de los objetivos que se habían planteado en el proyecto. Entonces ahí es donde se mide diferentes digamos, temas. La relevancia, que consiste en que qué tan alineado estaba con los objetivos del desarrollo, qué tan alineado estaba con la programación, todo lo que se mencionó en la primera etapa. Luego viene la efectividad, ¿no? Ahí es donde se dice qué tanto, esa es clave, ¿no? Qué tantos resultados produjo el proyecto, qué tanto impacto tuvo, ¿no? Y ahí es donde se puede hacer o no una evaluación de impacto, ¿no? Si es necesario. Y de ahí la eficiencia, ¿no? La eficiencia, qué tan bien invertidos estuvieron los fondos económicos y en relación con los resultados, ¿no? Y finalmente la sostenibilidad, qué tanta probabilidad de que este proyecto continúe en el tiempo, ¿no? Una vez como ya se acabó el proyecto, entonces qué tanta probabilidad es de que continúe, ya sea por el gobierno o por otros beneficiarios, ¿no? Y esta evaluación es digamos, validada por una oficina independiente que tiene el BID, que es conocida como el OVE, quizás algunos lo han escuchado, que es la Oficina de Evaluación y Supervisión, y donde se le califica qué tan satisfactorio es este proyecto, fue el desempeño de este proyecto, ¿no? Entonces acá lo interesante es que si comparamos la evaluación final con la evaluación intermedia que se hace durante la ejecución del proyecto, por lo general la evaluación final, los proyectos que salen con evaluación satisfactoria son menores que los que salieron durante la ejecución del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no se toma en cuenta todos estos, no sé si tengo un láser, pero bueno,
todos estos criterios, ¿no? que se toman en cuenta o se miden en el cierre del proyecto. Entonces, hay otro tema también que se me estaba olvidando, ¿no? Uno de los puntajes donde se ve más problemas siempre es en el de efectividad, ¿no? El resultado. Yo creo que, bueno, una de las evaluaciones que se hacen, digamos, interna dentro del BID es que muchos de los proyectos no llegan al final a obtener resultados. ¿Por qué? Porque hay obstáculos no previstos durante la ejecución, ¿no? Hay ambiente cambiante de la operación, cambios políticos, cambio de la gestión, desafíos en la coordinación y otros temas que creo que todos nosotros conocemos, que no siempre es predecible y bueno, siempre hay varios problemas, ¿no? Pero lo bueno es que como se ha tomado en cuenta muchos de estos factores, muchos de esos factores de riesgo, en realidad se ha visto que el desempeño ha ido progresando consistentemente en el BID en términos de proyectos con satisfacción, ¿no? Y al final viene la postevaluación, que es ya donde se hace esta publicación final del BID a nivel corporativo, donde se incluyen las contribuciones del BID, se agrupan todos los resultados de los proyectos, de los resultados que se han obtenido y se destacan las lecciones aprendidas, se valora el desempeño del banco en relación a sus prioridades estratégicas, ¿no? Entonces también ahí ya otra vez se mide qué tanto ha sido el desempeño con relación a los objetivos y los indicadores que se incluyeron en el marco de resultados corporativos, ¿no? Entonces, también se miden las contribuciones a las ODS. Entonces, acá pueden ver un ejemplo del reporte, de este reporte del corporativo, que ustedes pueden también descargar de la página web del BID. Se llama el DEO, el Programa de Efectividad del Desarrollo, y ahí pueden encontrar los diferentes resultados a nivel corporativo, ¿no? Entonces, dicho eso, paso al tema de evaluación de impacto. Creo que no me queda tampoco tanto tiempo, pero voy a ir muy rápido. ¿Por qué creen que es importante evaluar, no? No sé si ustedes saben qué tanto de las políticas que tenemos que se aprueban están basadas en evidencia. Quizás muchas veces son políticas que se desarrollan por opiniones, ¿no? No necesariamente por una evidencia sólida, ¿no? Entonces, la idea es saber si los programas o proyectos han logrado sus objetivos de mejorar los resultados, ¿no? Y es una tendencia ahora cada vez mayor de que las políticas estén basadas en evidencia. Entonces, y esto requiere un marco de monitoreo y evaluación sólido, que hayan diseños costo efectivos y que también al final te permite tener una rendición de cuentas mucho más transparente, ¿no? Pero el reto, ¿cuál es? Es identificar la atribución del programa, ¿no? Si es que ese cambio que se produjo hubiera ocurrido aún sin que hubiera existido el programa, ¿no? Entonces es ver la relación causal entre el programa o la política y los resultados. Y para eso es que hay que construir un grupo de comparación y un grupo de tratamiento, ¿no? Es como una investigación, digamos, un experimento, ¿no? Entonces hay experimentos que ya son, se miden en dos formas, ¿no? Diseños experimentales y otros diseños cuasi experimentales, ¿no? Entonces son un poco ya los temas de cómo se diseñan estas evaluaciones. Entonces hay dos tipos de evaluación también, son que depende de diferentes criterios, pero en general son las prospectivas versus las retrospectivas, ¿no? Por lo general se hacen las retrospectivas, que son las que se evalúan después de que se ha implementado el programa. Si estamos buscando evidencias, obviamente vamos a buscar evidencias que ya terminaron, de proyectos que ya terminaron, entonces eso sería una evaluación retrospectiva, pero hay las evaluaciones prospectivas, que son las que se desarrollan simultáneamente con el diseño del programa. Se incorporan en la implementación, se hace el diseño de esta evaluación desde que empieza el programa a formularse, y eso tiene la ventaja que tiene más probabilidades de tener resultados creíbles, de poder tener un grupo de control más adecuado.
En cambio, la retrospectiva tiene una información mucho más limitada, es un poco difícil de analizar si es que el proyecto tuvo éxito o no, ¿no? Pero sí hay, últimamente, por ejemplo, en el tema con las imágenes satelitales, sí es posible hacer unas evaluaciones retrospectivas utilizando la información histórica, ¿no? Entonces, pero como les comento, el tema retrospectivo, la evaluación retrospectiva es mucho más común. Entonces, ¿cuándo es útil la evaluación de impacto? Por lo general es cuando la intervención es innovadora, que no se ha probado antes, es aplicable, que puede ser escalable, puede ser aplicada a otros contextos, puede ser incluso a un ámbito mayor, cuando es estratégicamente relevante, cuando se tiene la intención de ampliar el presupuesto o ampliar el plazo, cuando no ha sido aprobada y cuando es una influyente para una política, ¿no? Política pública. Entonces, estas evaluaciones de impacto producen evidencias convincentes y exhaustivas, ¿no? para las políticas. Entonces, algunos ejemplos rápidamente, para no pasarme del tiempo. Tenemos el proyecto de recuperación de capital natural en la región del corredor seco y adaptación climática en Guatemala. Entonces, la problemática es en el corredor seco, donde hay una zona afectada por sequía, tiene problemas de seguridad alimentaria, muy extrema pobreza. El objetivo del proyecto fue aumentar la resiliencia climática de las familias productoras de este corredor. Tuvieron 3 componentes: uno de la capacitación a las organizaciones de productores en temas de cambio climático, otro componente de apoyar actividades de adaptación climática en el tema forestal, y finalmente un rescate de especies criollas de aves y también de forraje, ¿no? De flora y fauna. Entonces, la evaluación de impacto se centró en este último componente, y la metodología incluyó una comparación de resultados donde se compararon familias que recibieron primero los beneficios versus las que no recibieron aún, ¿no? Entonces se hizo como en etapas, las que recibieron el beneficio de año 2 y las que iban recién a recibir el beneficio en el futuro. Por eso es que se aseguró que esas 2 familias tuvieran características comparables, ¿no? Que es lo importante, que sean dos grupos que sean comparables, que sean muy similares, ¿no? Entonces, el componente incluyó una entrega de un paquete avícola con gallinas criollas que son mucho más resistentes a la sequía y al calor, un curso de 2 meses, con la condición de que estas familias lleven un curso de 2 meses de producción avícola y que establezcan en sus viviendas gallineros y áreas para el forraje, ¿no? Los principales hallazgos es que, si bien mejoró la resiliencia de las familias, no fue estadísticamente significativo, pero sí tuvo un beneficio significativo en la mejora o la reducción de las niñas, del porcentaje de niñas con bajo peso, ¿no? Con bajo peso severo. Entonces, en este gráfico ven que en el lado derecho están las que no tuvieron el grupo de control, y el lado izquierdo las del grupo de control, ¿no? Y las barras blancas son las del año, el último año, ¿no? La evaluación final. Luego tenemos otro del Servicio Ecosistémicos PSA en Costa Rica, el FONAFIFO, que el BID hizo una pequeña evaluación de impacto. Como saben, los pagos por servicios ambientales, la idea es la conservación de recursos y la reducción de pobreza, pero en muchos países en las evaluaciones de impacto han mostrado que han resultado en pequeñas reducciones de la deforestación, ¿no? Pero Costa Rica es una excepción, es el programa del PSA más antiguo que existe en el mundo, y es un ejemplo, ¿no? Porque ha habido no solamente una reducción de la deforestación, sino un aumento de la cobertura del 25 al 52%, ¿no? Este mapa es súper conocido. Pero la evaluación de impacto, este FONAFIFO incluye tanto el tema de reducción de no deforestar, como también de recuperar áreas deforestadas, ¿no? Pero el objetivo solamente se enfocó en el efecto del programa PSA sobre la deforestación, ¿no? Incentivos para no deforestar. Entonces usaron 3.495 propietarios de terrenos. Se estableció un conjunto de datos de panel, un grupo de control comparable al de tratamiento, o sea, son dos grupos que calificaron al programa FONAFIFO, pero un grupo
o decidió no entrar o no pudo entrar por X razones, pero eran, digamos, comparables, ¿no? Porque la selección fue similar. Y luego la unidad de observación es la finca, porque en la finca es donde se toman las decisiones. Normalmente las evaluaciones se hacen a nivel más macro de píxel. Este caso fue diferente. Entonces, la idea era comprender el cambio de los efectos de deforestación a través del tiempo, ¿no? Y ver un poco, evaluar los criterios de focalización que se usan para este programa. Entonces, los principales hallazgos es que sí hubo una reducción significativa de la deforestación, pero solo un año después de ingresar al programa, ¿no? Si bien en los siguientes años, el programa dura 5 años, pero los siguientes años sí hubo de disminución, pero no fue estadísticamente significativo con respecto al grupo control, ¿no? Entonces, posiblemente porque el pago, una vez que se le paga, ya el primer año, ya los siguientes años quizás ya no toman tanto cuidado de no deforestar. Entonces, una de las recomendaciones era implementar renovación de contratos anuales, ¿no? No hacerlo por 5 años, sino cada año se va renovando y vas renovando el compromiso, ¿no? Entonces, el trabajo futuro que se recomendó es hacer un análisis más detallado de dónde se puede obtener más información sobre donde mayor impacto podría tener en el tema de seleccionar las áreas donde se produce este programa, ¿no? ¿Cuándo no hacer una evaluación? Si el presupuesto es limitado, no solamente el presupuesto, sino las capacidades del equipo, ¿no? Si es que el equipo, por ejemplo, de la unidad ejecutora no tiene las habilidades adecuadas, pero generalmente es el presupuesto, ¿no? Porque una evaluación de impacto es muy cara. Si los resultados van a afectar a pocas personas, si existe ya evidencia, bueno, si existe evidencia no es necesario hacerlo. Si es que el gobierno está dispuesto, muchas veces el gobierno no lo quiere hacer. Y finalmente, si es que se puede establecer ya una causalidad, ¿no? Entonces, la idea es que sean estas evaluaciones, cuando son bien implementadas y bien diseñadas, proporcionan evidencia convincente, ¿no? Que puede fundamentar muy bien las decisiones de política que se tomen, ¿no? Algunas reflexiones finales que quería darles, que es más que nada sobre cómo aplicar esto a los temas transversales, ¿no? Cambio climático y biodiversidad, como bien dijo el CEO del GEF, ya no es un tema de ambiente, ¿no? Sí, es un tema que tiene que estar transversalizado en todos los sectores. Entonces, la idea es integrar estos esfuerzos, las mediciones deben de estar de cambio climático y biodiversidad, deben de estar transversalizados en todas las operaciones, ¿no? Eso es lo que se está haciendo en el BIT. La resiliencia climática muchas veces es muy difícil medir la resiliencia climática de por sí, ¿no? La resiliencia climática está muy vinculada al desarrollo. Una población que tiene más servicios es mucho menos vulnerable al cambio climático. Entonces, y yo creo que son temas que se tienen que medir de manera conjunta, ¿no? Las acciones de adaptación. Adaptación muchas veces hace una medida para adaptarse a un efecto que puede ocurrir una vez cada 100 años, ¿no? Entonces, ¿cómo mides algo que quizás va a ocurrir muchos años después, ¿no? Entonces es difícil hacer esa medición o esa evaluación de impacto, ¿no? Y el otro es el apoyo técnico para la planificación de reforma, ¿no? Yo creo que muchas veces, más que las intervenciones específicas en proyectos específicos, muchas veces los impactos más grandes se logran con la planificación y con las políticas públicas, ¿no? Que eso es lo que moviliza los recursos públicos, ¿no? Moviliza fondos. Entonces, pero ¿cómo mides eso, no? Es muy difícil atribuir a un proyecto ese resultado que se pueda obtener, ¿no? Entonces, un poco temas que hay que considerar. Y finalmente, solamente resaltar, ¿no? Que el tema del enfoque de evidencia, independientemente de que sea o no una evaluación de impacto, es clave, ¿no? Para poder lograr resultados. Gracias. Disculpen que me pasé un poquito.